bien, antes de pasar al Pleno del Senado, las Comisiones Unidas de Reforma del Estado y de Estudio Legislativo Segunda aprobaron por mayoría la minuta con proyecto de decreto por el que se deroga la fracción 31ª del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que elimina los saberes de retiro que anteriormente se habían establecido para los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Luego de su trámite en comisiones, el dictamen que deroga la fracción 21 del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual contempla un haber de retiro para magistrados electorales, se sometió a debate en el Pleno de la Cámara de Senadores. Legisladores de todos los grupos parlamentarios, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado de la República, estamos de acuerdo en derogar la facultad de los magistrados electorales de determinar a través de su comité de administración su haber de retiro, en virtud de considerar que se habilita de forma incorrecta al Tribunal Electoral a determinar de forma arbitraria un haber de retiro sin establecer parámetros de otorgamiento o cálculo alguno. Luego de la fundamentación de este dictamen, senadores de diversos grupos parlamentarios emitieron sus posicionamientos con respecto, ya le digo, a este dictamen, a esta fundamentación que elimina la posibilidad de un haber de retiro para magistrados del Tribunal Electoral. La minuta recoge la parte más importante de las argumentaciones que se han vertido, en el sentido de que ningún servidor público debe de recibir mayor emolumento de los que establece la ley y que en ningún caso deben percibirse ingresos que no solamente resultan ofensivos para la población, sino que además no tienen la base legal suficiente. Es innegable que todo lo que está vinculado al tema electoral se encuentra sometido a la duda, la incertidumbre, la sospecha y, por supuesto, este tema, el de la pensión vitalicia, no es la excepción. En este sentido, el senador Roberto Gil Suart presentó un voto particular en contra del dictamen al argumentar que la regla aprobada no constituye un derecho subjetivo a una pensión vitalicia. Es decir, en modo alguno supone que todos los magistrados habrían de recibir el salario íntegro por el curso de su vida. No es un derecho como fue construido, sino como una facultad asignada al órgano de administración del Tribunal, de integración mixta, por cierto. Luego de escuchar los posicionamientos y votos particulares, el dictamen se sometió a votación en lo general y también en lo particular por tratarse de un solo artículo, pues se aprobó con 93 votos en pro, 4 en contra y 0 abstenciones. Queda aprobado en lo general y en lo particular el decreto por el que se deroga la fracción 31ª del artículo 209 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional.